En Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Capítulo 1, el versículo 5, 6. Puestos en pies, vamos a leer la palabra del Señor. Les ruego que no se mueva el coro, por favor, se queden aquí nomás, porque tienen que ver guaguita ahí no hay problema, por favor, ya, para no sentirme más solo por aquí. Le damos lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga. Tome asiento, por favor. Bienvenidos sean todos los hermanos que en esta noche están con el único propósito de exaltar al Señor, de adorar a Cristo. A veces no es tan fácil ser cristiano en este tiempo. Yo sé que todos entendemos cuál es el concepto de ser cristiano. Cristiano es aquel que tiene relación con Cristo mismo en vida, con propósito, a través del Espíritu Santo, donde Cristo quiere vivir en cada persona. Ese es el propósito de ser cristiano. Y la palabra cristiano antiguamente eso traía muerte, traía persecuciones, traía angustia, traía dolor. Hoy día ser cristiano para muchos es una honra, para muchos es ser privilegiado de parte de Dios que lo considera para ser un cristiano. Pero para todo esto hay muestras de luchas y de pruebas. A pesar que estamos dentro del Evangelio, pero en el Evangelio también hay una gran probabilidad de ser probados por Cristo el Señor. Días atrás estuve participando de una ceremonia donde muchos se licenciaban, donde muchos con orgullo recibían un título, y podía meditar lo que ellos tuvieron que pasar durante el proceso de prueba, durante el proceso de estudio. No todo es fácil. Hay un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, un dolor, un sufrimiento, privarse de muchas cosas por lograr un objetivo que es tener una profesión. Pero no es solamente lograr la profesión, sino que también después tiene que hacer práctico lo que él ha aprendido durante tantos años. Bueno, también Dios nos prueba en la misma forma, nos llama para que seamos cristianos, pero hay un proceso en el cual todo cristiano tenemos que pasar para que podamos ser aprobados por Dios. Dios primero te prepara y esa preparación a menudo viene en una forma de pruebas, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro nos está diciendo hoy día. Tenemos que ser probados como el oro. Y el oro, para ser 100% puro, tiene que pasar un proceso de ciertos grados. Así también todo cristiano, para poder alcanzar la eternidad, tenemos también que ser probados y esa prueba se pasa dentro del Evangelio del Señor. Por eso no todos pueden ser cristianos. No todos pueden alcanzar lo que hoy día usted y yo
tenemos el privilegio de estar en el Evangelio de Cristo, que es precisamente que Cristo viva con nosotros, que el Espíritu Santo tenga que presentarnos a Cristo en el corazón. Dice, Dios primero te prepara y esa preparación viene continuamente con grandes desafíos que pueden parecer difíciles, incluso desafiantes, pero que tienen un propósito divino. Estas pruebas no son simples dificultades puestas en camino, son etapas cuidadosamente planeadas por Dios para hacernos mejores día a día en el camino de la perfección. Y dentro de ello está el propósito de la santificación, poder alcanzar las metas, los logros que Dios quiere con cada uno de nosotros, porque sí que Dios tiene planes con cada uno de ustedes, pero esos planes, esos proyectos que tiene Dios, usted y yo tenemos que pasar a prueba durante el camino del Evangelio, porque lo que nosotros llevamos no es algo pasajero, nosotros vamos a una eternidad con Cristo. Vamos a gozar lo eterno, y para gozar lo eterno Dios tiene que probar en esto terrenal. Que Dios nos pueda bendecir día a día. Son etapas cuidadosamente planeadas por Dios para refinarnos, para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe y para asegurarnos que estamos completamente listos para cumplir el propósito extraordinario que Dios nos ha preparado a cada persona. No es fácil ser cristiano este tiempo. Como decía mi hermano, a lo mejor antes no tuvo la oportunidad de poder lograr lo que él quería, anhelaba su corazón. No es culpa del hombre, no es culpa de las personas que no le dieron la oportunidad. Es que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, entonces Dios lo prepara con la finalidad de alcanzar lo eterno. Y lo eterno se alcanza con paciencia. Tal vez ya haya sentido ese momento en el que todo parece estar en nuestra contra. Cuando la espera se vuelve insoportable o cuando te desafían a dar un paso de fe y no hay fe en ti. Cuando estamos viviendo la prueba, cuando estamos viviendo el proceso mismo, a veces nos falta, se debilita nuestra fe. A veces pareciera que todas las personas están en contra nuestra porque no logramos alcanzar las metas. Pero el proceso de Dios no es el mismo proceso mío. El tiempo de Dios no es tu tiempo ni es mi tiempo. Es cuando Él quiere hacer las cosas con nosotros. A veces quisiéramos que ver los hermanos avivados. A veces quisiéramos ver los hermanos encendidos en llama, encendidos en el fuego. Pero no es cuando usted y yo queremos. Es cuando Dios quiere que usarnos para el momento adecuado. Como decía bien mi hermano, escuchó la voz que él decía, ve a ese lugar. Ve dónde está la necesidad. Es el tiempo de Dios para hablarle a alguien. A lo mejor muchas personas pasan por nuestro lado. En nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad. Siempre hay gente que pasa por nuestra vida. Pero no todos pueden alcanzar la bendición de que Dios te use a ti para poder sanar un alma. No es fácil y a veces a veces te pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Pero la verdad es que Dios no te prueba para verte fracasar, al contrario, te prueba porque sabe que puedes vencer. Hay una historia en la Biblia que habla de un rico que hacía todos los días fiestas con esplendidez, se vestía de púrpura, era un hombre que lo tenía todo, pero sin embargo también había un mendigo que todos los días luchaba y mendigaba por un pedazo de pan. A lo mejor el mendigo diría, tantos años estoy pasando esto, ¿por qué me tocó a mí y no lo que vive este rico con los lujos que vive? A lo mejor también te está preguntando, ¿por qué a mí me pasan todas las cosas? ¿Por qué fracaso? Porque trato de ser cristiano. Cada día trato de ser mejor, pero a lo contrario me vienen pruebas. ¿Y cuándo voy a salir de este agujero, de este hoyo que cada día me atormenta más y más? Pero es que la verdad es que Dios a veces nos prueba no para vernos fracasar,
sino porque Dios sabe que tú y yo podemos resistir para lo que Él tiene para nosotros. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no es un propósito terrenal, no es una meta terrenal, es algo glorioso, es algo eterno, a lo cual nuestra vida no solamente va a haber corrupción, sino que va a haber lo incorruptible de Dios. Cada una de estas pruebas es como una llave que abre la puerta a tu destino, un destino que fue diseñado por Dios con amor e intención. Estas pruebas no se tratan solo de lo que puede soportar, sino de lo que usted y yo podemos llegar a ser. Cada prueba es una muestra del amor y la confianza de Dios que tiene para nosotros. Y al superarla, estamos listos para vivir el propósito que Él nos ha preparado para nuestra vida. Tenemos un propósito en esta vida. Pero para que se cumpla ese propósito, Dios tiene que probarnos. No basta con tener un cartón, no basta con tener un título de cristiano, un título de algo, sino que también viene ahora el proceso de prueba. Es verdad que hoy día en todos los trabajos se nos piden experiencia, 3 años, 5 años de experiencia. Pero este Dios que nosotros servimos, ese Dios día a día nos va dando la experiencia y nos va a ayudar a pasar por el camino de aflicción, por el camino de prueba. Y Él no prueba para darnos algo determinado. Él terminará su obra cuando sea el tiempo. El Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Veamos un ejemplo de ello, es la prueba de la paciencia. Pero ¿alguien me puede decir qué es lo que es la paciencia? La paciencia es una virtud que a menudo es subestimada, pero es una de las cualidades más poderosas que Dios desea cultivar en las personas. Él sabe que los seres humanos somos impacientes, todo lo queremos rápido, más en esta generación que todo es rápido, todo es instantáneo. Pero en la paciencia que Dios quiere se requiere tranquilidad, a esperar, y mientras se espera tenemos que hacer algo. No es quedarnos sentados ahí que las cosas lleguen. Hay un proceso de trabajo, hay un proceso en que Dios tiene que tratar con nosotros. Eso se llama paciencia. No es solamente esperar sentado que Dios cumpla sus promesas. Cuando piensas en la paciencia, lo primero que se nos viene a nuestra mente sería la espera, ese periodo de tiempo en el que te encuentras entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Pero la paciencia va mucho más allá de una simple espera. Se trata de cómo esperar y de lo que hacemos mientras esperamos y en quién nos convertimos mientras estamos esperando que Dios haga un milagro con nosotros. El Señor nos bendiga. Veamos el ejemplo de Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe y de paciencia que en la Biblia encontramos. Vemos la historia de Abraham en el capítulo 15 de Génesis. 15 de Génesis. Dios prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Por el contrario, Abraham tuvo que esperar muchos años para que Dios pudiera cumplir lo que él había prometido. Y en el versículo 5, el capítulo 15 de Génesis, Dios vuelve a reafirmar, a confirmar la promesa que hizo. Y lo saca afuera y le dice, mira, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Y a lo mejor pasaron muchos años, a lo mejor Abraham perdió la fe. Y tanto así que casi perdió el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y a lo mejor muchas veces se preguntó, pero Señor, mi esposa es avanzada de edad,
ya muy viejo, ¿cómo usted me ha dicho que yo seré padre de multitud? Se pasan los años y no veo ninguna respuesta tuya, no veo las promesas tuyas. Y a lo mejor también estás en la misma. Dios te ha prometido algo, Dios te ha hecho promesas a ti, pero han pasado los años y todavía sigues esperando. Pero ¿cuál es el propósito? Que mientras tú esperas, tienes que hacer algo para que Dios pueda mirar tu paciencia. Entre los cuales se enfrentó dudas, desafíos, incluso decisiones que casi pusieron en riesgo el plan de Dios. La prueba de la paciencia no solo se trata de esperar el tiempo adecuado, sino de mantener la fe y la esperanza en aquel que nos llamó para algo glorioso. Mantener la fe y la esperanza en aquel que no se equivocó en llamarte a ti, no se equivocó en llamarnos. Por eso que no todos atienden el llamado de Dios. Muchos quisiéramos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos que se lleguen a Cristo, pero no es el plan, a lo mejor no están dentro del plan de Dios, no están dentro del propósito de Dios. Y muchos dirán, no, es que a mí no me gusta el Evangelio, es que a mí no me gusta, no me gustan los hermanos. No, es que no está considerado dentro del plan de Dios. Sencillamente así es. Incluso cuando todo nuestro alrededor sugiere que la promesa no se cumplirá, tenemos que mantener nuestra fe y confiando en que Dios sí va a cumplir su promesa tarde o temprano, porque Él no es hombre para mentir. Él es Dios y el cual siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Todas las promesas que están en la Biblia son para beneficiar a sus hijos. La promesa de Dios de Abraham fue para su descendencia. Así también Dios te ha hecho promesa para que tú vivas bien y también viva tu descendencia. Tal vez como Abraham estamos esperando una sanidad, un trabajo, la restauración de una relación o la realización de un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, y mientras espera puede parecer que nada está sucediendo, que Dios está en silencio e incluso que se ha olvidado de ti. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Él está trabajando detrás de la cortina, preparando todo para que cuando llegue el momento adecuado estés listo y preparado para irte con Dios al encuentro. No sé cuántos tienen sueños aquí. Alguien dice que los sueños son el lenguaje de Dios. Si a lo mejor están pasando los años y te estás preguntando, bueno, Señor, usted me llamó hace muchos años, 20 años, 30 años, y aún estoy esperando, Señor, que esa promesa se cumpla. A lo mejor estás esperando que tus hijos lleguen al conocimiento del Evangelio. A lo mejor lo estás viendo cómo se van, cómo se pierden. Pero sabes, hermano, el tiempo tuyo y mi tiempo no es el tiempo de Dios. Él sabe por qué está ahí, por qué está ese proceso. Vemos la historia de paciencia a José, que fue vendido por sus hermanos y luego llegó a la casa de Potifar y luego fue encarcelado. A lo mejor en sus 14 años que estuvo encarcelado dijo, Señor, a lo mejor te equivocaste con llamarme, me diste sueños, me diste cosas gloriosas, me dijiste que yo iba a ser bendecido, porque la Biblia así lo dice. Todo lo que José hacía era bendecido por Dios, pero ahora se encontraba en un lugar donde a lo mejor ya sus sueños se habían estancado. 14 años estuvo allí esperando que Dios pudiera cumplir la promesa, que Él sería un líder, que Él sería el que guiaría a su pueblo. A lo mejor sus sueños frustrados sus sueños. Pero él tuvo paciencia.
Y en el momento menos indicado, Dios sale a su encuentro, lo llama, lo saca de allí para ser uno de los gobernadores de Egipto. A lo mejor, como cualquier persona, José pudiese haber dicho: no, yo creo que este no es el camino. Para esto no me llamó Dios. Tantos años he estado esperando, se me han cerrado las puertas por todos lados. Pero ¿qué hago ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Como las 10 vírgenes esperar. 10 vírgenes que estaban ansiosas esperando que su Señor llegara. Pero habían 5 que no estaban solamente durmiendo. Habían 5 que estaban velando. Que tenían aceite. No solamente se habían quedado con el aceite, sino que ellas tenían reserva de aceite. O sea, tenían algo preparado ahí para que cuando llegara el esposo no le faltara aceite. Hay una historia en la Biblia. Cuando David llega al reinado, habían pasado un lapso de tiempo, 20 años o 40 años en establecer su reino. Y en un momento, mientras estaba sentado a lo mejor con su corte, él dice: algún familiar del rey Saúl, ¿alguien sabe si alguno de ellos está vivo todavía? Para que yo tenga y haga misericordia con él. Era muy raro que un rey preguntara eso, porque dentro de la ley, dentro del concepto, había que eliminar toda la familia del rey que había pasado. Sin embargo, uno dice: sí, yo conozco a uno. Y David dice: ¿habrá un familiar directo de Jonathan, mi amigo? Y él dice: sí, yo conozco a uno, en Lodebar, llamado Mefiboset. En Lodebar, que significa lugar de vergüenza, lugar de silencio, desierto, lugar seco, lugar de criminalidad. Eso significaba en Lodebar. Allí estaba, a lo mejor en el olvido, desvalido, sin poder depender del mismo, sino que dependía de otras personas. Y estaba a lo mejor allí pasando los años, habían pasado muchos años. Él era hijo de un rey. Era descendiente directo de un rey. Y a lo mejor había pasado muchos años ahí lisiado. Pero sabes, llegó el momento en que el rey se acordó de él. Y lo hace venir. Y le dice: yo restauraré todo. Lo que le pertenecía a tu padre, todo será restaurado. Yo te restituiré todo. Y más que eso, te sentaré a mi mesa. Y a lo mejor pasarán años y que estás ahí esperando en Lodebar. A lo mejor estás ahí todavía en el lugar de silencio. Todavía a lo mejor estás en tierra desierta. Pero el Señor en esta noche te dice: por tu paciencia, yo te enviaré a buscar para que te sientes en el lugar privilegiado, en el lugar donde se te sentarás en la mesa y nunca más tendrás necesidad de nada. Eso es lo que Dios quiere hoy día. Por eso Dios te prueba, hermano. Por eso Dios quiere probar tu fe, para que no pierdas la esperanza, porque para esa esperanza te ha llamado Cristo, y para eso te trajo esta noche, para decirte que Él no se ha olvidado de tu prueba, que Él no se ha olvidado de tu vida, sino que Él está siempre pensando de que tú mereces mucho más que estar en tierra seca, tú mereces mucho más que estar en un lugar de vergüenza, Él te merece mucho más que estar en un lugar de silencio, porque Dios sí te llamó para que seas su hijo y te sientes en su mesa. Póngase de pies. El silencio de Dios no significa que Dios no está haciendo nada por ti. En el silencio de Dios no significa que Dios se olvidó de ti. Dios
tiene algo mejor para ti. Y tarde o temprano Dios te va a devolver todo lo que has perdido. Tu tiempo mejor, tu trabajo, tu familia. Dios te va a devolver todo para ti. Y tendrás el privilegio de sentarte a la mesa con los reyes y señores. En esta noche Dios te hace una invitación. A lo mejor eres el Mefibosé que está inválido, que no te puedes movilizar por ti mismo. Pero en esta noche Él se acordó como se acordó de José, estando 14 años allí en la cárcel. Llegó un momento en que enviaron por José y le dijeron: José, es necesario porque el rey te necesita, porque Faraón te necesita. Aunque estés en la cárcel, Dios te dice: yo te necesito para que estés gobernando. Jamás pensó José que Dios iba a restablecer algo maravilloso. Jamás, porque cuando Dios te quiere exaltar, Dios tendrá que usar a Faraón, Dios tendrá que usar a otro para que te puedas levantar. ¿Hay alguien que está pasando eso? ¿Está viviendo el proceso de prueba? ¿Está viviendo? A lo mejor ya parece que te has secado, parece que nadie te habla, nadie te mira, todo está contrario a ti. En esta noche está la puerta abierta del Señor. El Señor quiere sacarte de ese lugar de vergüenza. Amado Dios, soberano Jesús, aun cuando nuestra vida está en Lodebar, aun, Señor, cuando Abraham esperó tantos años, pero en esos años, Señor, jamás te olvidaste de lo que habías prometido. Jamás te olvidaste, Señor, de los sueños que le diste a José. Jamás te olvidaste, Señor, de lo que le dijiste a José, que un día reinaría por sobre su gente. Hoy día, Señor, usted nos habla y nos llama, Señor, para que nos acerquemos a ti con amor, con paciencia. A no perder la fe, no perder la esperanza, Señor. Vienen días gloriosos, Señor. Viene pronto por esta iglesia, Señor. Viene buscando un pueblo, Señor. A lo mejor han pasado 40, 50, 60 años y hemos escuchado lo mismo, que, Señor, usted viene por su iglesia. A lo mejor la paciencia, Señor, nos ha faltado. Y no hemos soltado, Señor, y caminando nuestro propio camino. No hemos dejado llevar, Señor, por las tentaciones de este mundo. Pero hoy, Señor, nos recuerdas. Hoy nos recuerda, Señor, aunque todos se olviden. Hoy nos recuerda, aunque todos se olviden, yo jamás me olvidaré. Gracias, Jesús. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí como está en silencio. Converse con su Señor. Hable con Él mientras el coro nos lleva en adoración. Sé que a lo mejor apurado respiras. Estás agonizando espiritualmente. A lo mejor estás más que grave. A lo mejor estás en la UCI. O estás en la UTI espiritual. Pero en ese soplo de vida Dios quiere hoy día darte vida. A lo mejor estás en la oscuridad de tu vida. A lo mejor estás en el lugar que da vergüenza. Pero el Señor quiere estar ahí. Quiere entrar y quiere decirte que Él todavía mantiene su promesa fiel contigo. Él no se ha olvidado de ti. La promesa Él la hizo. Y Él la va a cumplir. Quieras o no quieras, Dios va a cumplir sus promesas contigo.
Lo quieras o no lo quieras, Dios va a tratar contigo tarde o temprano. Dios te va a salir al encuentro.